es lo que el Espíritu Santo nos muestra? Que cuando nosotros alimentamos o cultivamos un pensamiento de manera continua, va levantando una estructura en nuestra mente. Esa estructura se torna una fortaleza. Escúcheme, se torna una fortaleza del mal. Del mal quiere decir, el diablo sabe cómo colocar su estructura dentro de nuestra mente. ¿Y cómo él va estructurando una fortaleza dentro de nuestra mente? ¿Como cuál, por ejemplo, pastor? Como la cual usted nunca podrá servir a Dios, la cual usted nunca podrá ser feliz. Ve, yo no nací para amar. Ve, yo no nací para ser feliz. Ve, yo sabía que mis hijos iban a fracasar. Ve, porque ya es una estructura edificada y bien fuerte. Quiere decir, la persona mira y no consigue en su cabeza pensar bien de esa persona, porque ya tiene una estructura, algo que ya está fortalecido aquí al respecto de esa persona. No consigue perdonar, no consigue mirar con buenos ojos, porque el diablo durante años fue edificando una estructura fortalecida en nuestra cabeza. ¿Y cómo pasa esto? Con argumentos. ¿Qué son argumentos como está escrito acá? ¿Qué son argumentos? Un argumento es algo que puede tener una apariencia de algo real, una apariencia de algo verdadero, pero que no trae ningún tipo de beneficio para su vida. Por ejemplo, los incrédulos. ¿Qué argumentan los incrédulos? Ellos dicen así: si Dios sabe cómo somos, entonces ni modo, vivamos a nuestra manera. Quiere decir, verdad, Dios sabe cómo somos, Dios sabe que somos débiles, entonces vivamos. Quiere decir, es un argumento que realmente tiene un sentido, pero no tiene ningún vínculo con la verdad. ¿Qué provoca toda esta estructura de pensamientos? ¿Qué provoca todo este edificio fortalecido de pensamientos en nuestra cabeza? Provoca depresión, provoca ansiedad, provoca que vivamos presos al pasado, provoca que vivamos dependiendo de las cosas del pasado. Entonces la persona, ella es prisionera de sus pensamientos. David, en el libro de Salmos capítulo 11, él dice una palabra que tiene que ver con los cristianos, porque dice así: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte como un ave? ¿Por qué aquí los malos tienden el arco, disponen sus flechas o sus saetas con sobrecuerdas para asaetear, o sea, para mandar esas flechas a oculto o en oculto a los rectos de corazón? Porque si fueren destruidos los fundamentos, escuche, los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Quiere decir, Dios nos da sus pensamientos. Y el cristiano viene a la iglesia y comienza a recibir los pensamientos de Dios. Pero allá afuera el diablo comienza a minar esos pensamientos para destruir el fundamento que Dios está estableciendo en la vida de la persona. La persona llega a la iglesia, entonces el pastor dice: sí, usted se va a curar, usted va a salir adelante. Y allá afuera el diablo le muestra a una persona que está enferma igual que usted, que de repente va a la iglesia hace 30 años y se está muriendo y que no ha sido curada. Entonces el diablo le dice así: si esa no se curó, vos no te curás. Entonces la persona se olvida de la palabra que recibió y los fundamentos comienzan a destruirse. ¿Quién está entendiendo? ¿Por qué estoy hablando esto? Porque le cuesta a ustedes afirmarse. La persona se deja vencer con el cansancio del trabajo, se deja vencer con la distancia de la casa de Dios, se deja vencer por un problema que trae dentro de su corazón. ¿Cómo podemos, pastor, luchar contra esta estructura? ¿Cómo podemos? Porque la Biblia dice que nuestras armas, ellas no son humanas,
y que las armas que Dios nos da es para destruir los fundamentos, para destruir las estructuras que fueron creadas con argumentos mentirosos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer? Hay 4 formas que Santiago, en el libro de Santiago capítulo 4, él nos da una receta de 4 consejos. El primero: someteos pues a Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, y esta palabra, la palabra de Dios, tiene como objetivo principal darnos una dirección para nuestras vidas, pero esta dirección va en contra, escúcheme, ella va en contra de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Entonces nosotros tenemos la decisión, el poder de decidir si obedecemos o si no obedecemos a Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a tomar una decisión por la mente, por un buen pensamiento, tenemos de 7 a 10 segundos. Cuando viene alguien y nos da una propuesta, entre 7 a 10 segundos nosotros pensamos. Ya escuchó aquel dicho que dice conta hasta 10, ¿no ve? Cuando alguien venga a decir conta hasta 10, ¿por qué dicen conta hasta 10? Porque en 10 segundos usted puede pensar. Pero normalmente nuestras respuestas vienen de la parte emocional, que son automáticas, rápidas. Y por esas respuestas automáticas que no son pensadas, destruimos a nuestros hijos, destruimos al marido, destruimos a la esposa, destruimos a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque hablamos estupideces, porque hablamos cosas emotivas. Entonces, cuando Dios viene y nos da su dirección, nosotros tenemos que pensar: un momento, Dios me dice que abandone tal cosa, Dios me dice que haga tal cosa, haciendo mi voluntad, yo vivo como vivo. Entonces yo voy a obedecer, yo voy a someterme al Señor Dios. Quiere decir, someteos a Dios significa entregarle el control de su vida. Tome decisiones basadas en los pensamientos del Señor Dios. Póngase de pie, por favor. La única manera de que usted vaya destruyendo esa fortaleza que está en su cabeza, esa fortaleza, esa estructura que el diablo estableció en su cabeza, es sometiéndose a Dios. Sométase al Señor, sométase a los pensamientos de Dios. Amén. Amén, gente. Segunda cosa que él dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo usted puede resistir al diablo? Es resistir aquellos pensamientos. El diablo va a usar el pecado, el diablo va a usar a personas cercas, el diablo va a usar el mundo, el diablo va a usar gente dentro de la iglesia, el diablo va a usar personas dentro de la iglesia, el diablo va a querer usar familiares, hasta propios padres, madres, hermanos, hijos, para poder minar su cabeza de cosas terribles, de cosas terribles. Entonces, ¿cómo usted resiste al diablo? Cuando usted da oídos a lo que Jesús dice. No, Dios dijo otra cosa. No, esa palabra está atada en el nombre de Jesús. No, yo no acepto eso. Señor, yo no acepto eso. Quiere decir, resistir al diablo es enfrentarse a la tentación que viene a nuestro pensamiento o a nuestros sentimientos. Resistir quiere decir, ¿cómo yo puedo resistir? A través de la palabra. Cuando yo estoy envuelto con la palabra, cuando yo estoy sumergido en la palabra de Dios, ahí usted resiste al diablo. Su corazón, él grita para querer odiar, él grita para querer argumentar, pero usted dice: no, yo no me voy a meter en eso, porque yo voy a resistir a esta trampa del diablo. Entonces, cuando usted lo resiste al diablo, usted está resistiendo esos pensamientos. La tercera forma de poder destruir esa estructura, dice: acercaos a Dios y Él
se acercará a vosotros. ¿Qué es lo que me aproxima a Dios, pastor? Lo que me aproxima a Dios es la decisión que yo tomo de alejarme del mundo, de alejarme de las cosas de este mundo. Si usted no se aproxima a Dios, Dios no se va a aproximar a usted. Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Yo me aproximo a Dios a través de la oración, a través de la búsqueda, a través del pensamiento de Dios. Yo me aproximo a Dios cuando estoy cerca de un enfermo y hablo de Dios para esa persona. Yo me aproximo a Dios cuando me envuelvo con las cosas de la iglesia. Las personas, ellas colocan toda su fuerza cuando se trata de su familia, pero cuando se trata de la iglesia no le dan importancia. Entonces, acercarme a Dios es comenzar a vivir en función de lo que Dios dice. Y cuando yo me acerco a Dios y Dios se acerca a mí, dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Manténgase fiel, limpie su corazón. Y en cuarto lugar, ¿cómo yo puedo destruir esas estructuras? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué es humillarse? Es depender. Señor, yo dependo. Señor, yo necesito del Señor. Yo reconozco mi entera necesidad. Yo reconozco que soy barro y el Señor es el alfarero. Yo reconozco de que yo soy siervo y el Señor es el Señor. Quiere decir, las personas prefieren humillarse delante de este mundo, humillarse, y prefieren pasar por un tiempo de humillación a hombres y mujeres allá que estar humillándose delante del Señor Dios. Sométase a Dios. Yo siempre digo, y no me gusta decirlo, que existen tres tipos de personas que sirven a Dios. ¿Sabe quiénes sirven a Dios? Los que fueron llamados por Dios, los que no fueron llamados por Dios, y los que se postulan a servir a Dios. De esos tres, yo soy el que no quería servir a Dios. Nunca quise. Durante un año me decían así: venga a la iglesia, participe de las reuniones. No quiero compromiso. Yo era como un sobrino. Yo tengo un sobrino que es maravilloso, y él dice: ¿sí sabe por qué yo no voy a la iglesia, tío? Porque yo no quiero, si yo voy es para comprometerme. Yo no quiero estar así. Eso no te va a salvar. Ese buen pensamiento no te salva. ¿Sabe qué es el reino? El reino no es hacer lo que usted tiene ganas o usted siente ganas de hacer. El reino es hacer lo que tiene que ser hecho, aunque uno no quiera hacerlo. ¿Quién entendió al pastor? Entonces, de repente, usted trae una estructura en su cabeza. Usted trae una fortaleza que el diablo estableció en su cabeza. Pero hoy usted puede comenzar una vida nueva dentro del reino de Dios. Los días son malos. El tiempo de la venida del Señor Jesús puede que sea en nuestra época. Las señales están ahí. Pero si viene o no viene, yo no lo sé. No quiero saber el día, no quiero saber la hora. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es permanecer con los pensamientos de Dios. Que ningún fundamento del diablo, que ninguna estructura venga el diablo a fortificar o a hacer una fortaleza en mi cabeza. Puede venir todo el mundo a decirme: Dios no está con vos. No me importa lo que digan. Yo sé lo que Dios colocó a dónde. ¿Y cómo yo sé que los pensamientos de Dios están en mi cabeza? Primero, porque nos sometemos al Señor Dios. Segundo, porque nos hemos aproximado al Señor Dios, hemos resistido al diablo y nos hemos humillado delante de su presencia.